Bienvenidos en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y Ashley y Leti son las responsables, las creadoras de uno de los podcasts más escuchados de América Latina. Se regalan dudas. Ellas son amigas de toda la vida, con muchas cosas en común, pero lo que más las unía era esa sensación de incomodidad, de no pertenecer a ningún grupo o de encajar en algún lugar. Y desde pequeñas se hacían muchas preguntas hasta que hace 2 años decidieron hacerse esas mismas preguntas existenciales, pero en público, ante una audiencia que fue creciendo rápidamente. Y bueno, pues crearon un proyecto donde nunca vieron venir el éxito que tienen ahora. Un podcast donde han crecido personal y profesionalmente. Y donde siguen creciendo, porque su podcast, Se Regalan Dudas, las sigue retando semana tras semana y sin darse cuenta, ahora es el proyecto la que las guía a ellas. Ashley y Leti son inspiración y la verdad que celebramos que tengan tantas dudas sobre la infidelidad, los amores, la gratitud, el cómo ser más tolerantes, el aceptar nuestras emociones, nuestro niño interior, de dónde nos viene ese miedo a comprometernos, dónde se consigue la felicidad. Porque claro, en su búsqueda de respuestas, una gran cantidad de personas han podido cambiar su vida. Y parte de ese éxito que se encontraron en el camino está la publicación de su libro, Se Regalan Dudas, donde allí plasman más preguntas, más cuestionamientos, mejor dicho, como por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Cómo sanar las heridas de la infancia? ¿Qué es lo que nunca te has atrevido a decir? Entre muchas otras. En este libro, ellas nos dan un espacio a nosotros para que planteemos nuestras propias dudas y confrontemos esas respuestas que no queremos escuchar. Es un libro para sincerarnos. Miren, ellas realmente se reinventaron sin esperarlo, sin buscarlo, y en esa reinvención lograron llegar a un sitio cómodo y cada vez más cercano a quienes son realmente. Ellas han demostrado que esta vida es nuestra, de nadie más, y que podemos vivirla como queremos, sin culpa, sin ansiedad, sin deudas. Y ese es un buen lugar para vernos todos reflejados, ¿no? Porque, a ver, ¿quién no quiere vivir una vida más auténtica? Por cierto, si ustedes están buscando herramientas para conocerse mejor o para mejorar, yo los invito a que pasen por la página web en defensapropia.com. Ahí ya van a poder hacer muchísimas cosas, entre ellas suscribirse a mi newsletter, también van a poder ver todos los episodios de En Defensa Propia y sobre todo, ustedes se pueden hacer parte de la comunidad de En Defensa Propia y ahí van a recibir cualquier cantidad de contenido donde les va a llegar o van a poder participar en talleres con mis invitadas, early access a los episodios, códigos de descuento, en vivos con mis invitadas para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas. Y todo esto lo pueden hacer en endefensapropia.com. Bueno, ahora sí los voy a dejar con Ashley y Leti, que todavía tienen muchísimas dudas que regalarnos en Defensa Propia. Bienvenidas Leti y Ashley en Defensa Propia. Ay, gracias. Felices de estar contigo. Yo muy feliz de estar con ustedes. Las escucho, las sigo, sé su historia, sé que empezaron desde hace ya mucho tiempo y he visto su reinvención, digamos, o sea, en este espacio que la llamamos reinvención, creo que ustedes son un ejemplo perfecto. Y las dos, puedo decir, creo que algo que nos caracteriza es que las dos creemos que una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es esta capacidad justo de reinventarnos, de poder decidir diferente todos los días, de caer en cuenta, de despertar y de decir mañana o incluso hoy quiero hacerlo de forma distinta. Y eso nos ha abierto grandes oportunidades en nuestra vida. Si nos acordamos de cómo vivíamos hace 2, 5, 10, 15 años, en realidad creo que mucho de nuestro crecimiento viene de esta confianza que tenemos en creer que podemos cambiar todos los días. Entonces creo que sí, nos hemos ido reinventando con el paso del tiempo. Pero cuéntanos, Leti, ¿cómo vivían hace 2, 5 años? A ver, ¿el podcast lo comenzaron en qué año? En el 2019. 19. Tiene 2 años y medio el podcast. Exactamente, ok. 2019. ¿Cómo vivían antes del podcast? ¿Qué hacían? ¿Qué era de sus vidas? Creo que nos ha caracterizado mucho esto de estar siempre como buscando respuestas, buscando dudas. Hemos sido súper curiosas las dos, que creo que es como el pilar de nuestra amistad. Pero vivíamos, creo que las dos buscando un poco un sentido más grande a nuestra vida y poder
muy solitarias. Creo que hasta los últimos 2 años hemos hecho grupos de amigos más grandes, éramos más solitarias. Fuimos de muchos amigos en la infancia y en la juventud, de que a los 20 y luego hubo un periodo de tiempo donde estuvimos más solas. Y creo que antes de Se Regalan Dudas vivíamos un poquito más surfeando un poco el destino, o sea, como lo que pasara, sabiendo que nos teníamos la una a la otra, pero sin, no sé, ahorita sí algo creo que tenemos las dos muy claras es lo que queremos, sobre todo en el ámbito profesional, en el personal todavía, pero en el ámbito profesional ya sabemos, y creo que cuando empezó Se Regalan Dudas, ambas estábamos un poquito, a lo mejor llegando a unos niveles donde ya no sabíamos hacia dónde nos íbamos a hacer o cómo se iba a ver nuestra vida. Bueno, un poco en automático, me imagino, es lo que quieres decir, que vivías un poco que la vida decidiera por ustedes y no ustedes haciéndose responsables de la vida, que cuando ya se hicieron responsables, mira la vida que tienen ahora. Sí, un poco. También creo que tiene mucho que ver con, yo soy conductora de tele, Ash era fotógrafa y ambas dedicamos como unos 10 años de nuestra vida a estos grandes sueños. Y fue una Ujú. lucha bien, bien difícil para ambas, como poder llegar a estos espacios donde soñábamos estar. Y creo que tanto trabajo nos costó que cuando empezó a llegar Se Regalan Dudas y todo se dio tan fácil como que para las dos fue enfrentarnos a, y entonces que tengo que dejar a un lado esto otro que tengo casi 10 años construyendo y que tanto trabajo me ha costado. Y Se Regalan Dudas iba cada vez tomando más espacio, más energía, más tiempo, más recursos, iba requiriendo más cosas de nosotras. Entonces creo que pues sí nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando como a ese, bueno, y entonces ahora que estamos despertando en este proyecto que además tiene mucho crecimiento personal hacia nuestra propia persona, ¿cómo ahora incluir esta otra parte de nuestras vidas que también era importante y a la que también dedicamos mucho tiempo? Entonces, creo que ha sido interesante este caminar en estos 2 años personalmente, porque te digo que internamente este proyecto nos ha cambiado y nos reta todas las semanas, pero también profesionalmente a decirnos, bueno, tú creías que ibas hacia este camino y suelta el control y déjame te guío porque ahora vamos a ir hacia este otro lugar. Sí, y además sin buscar el éxito, porque yo entiendo como todos empezamos estos proyectos digitales, quién sabe si no va a tener éxito. No lo voy a hacer porque yo creo que sí va a tener éxito y yo creo en mi podcast en Se Regalan Dudas, sino comenzaron buscándose ustedes y no el éxito. Y fíjate que encontrándose ustedes también el éxito se las topó en el camino. Sí, creo que ha sido como muy particular eso, porque a veces nos preguntan de que voy a empezar un podcast y quiero hacer llegar a donde ustedes han llegado y creo que la gente que ha trabajado cercana a nosotras ha sabido eso, que nunca ha sido por el éxito, o sea, sí es un proyecto que nos hemos dedicado Leti y yo a servir porque nos cambió la vida, o sea, no por el éxito. Claro, sería erróneo que te diga de que, ay, ahora no contratamos a gente, no vivimos de esto, pues claro que no, pero sí es algo que nos apasiona. Yo creo, para serte muy honesta, si hubiéramos sabido el éxito, yo personalmente probablemente no lo hubiera hecho, porque, Sí. no sé, como que ha venido también con mucho con mucha, pues, Exposición. mucha exposición y tener que hablar de nuestras vidas Ah, personales ya, y ser ya. muy vulnerables, porque si nosotros no somos vulnerables, nadie va a ser vulnerable. Si nosotros no Correcto. escribimos nuestras historias en el libro de nuestras ideas del cuerpo, de la infidelidad, de los amores y todo, pues ¿quién va a escribir y quién va a leer? Entonces, creo que hace unos meses si me hubieras dicho, te hubiera dicho que a lo mejor no hubiera sido algo que yo Exacto. hubiera escogido para hacer. Pero Claro. no, no ha sido nunca para el éxito, ha sido un proyecto que nos cambió la vida y que hemos decidido un poco servir al proyecto y acompañarlo, porque siempre decimos que Se Regalan Dudas tiene como su propio, su propio schedule y su propia meta, y nosotros ahí como que vamos Qué ayudándole y bueno. navegando como como vayamos pudiendo de la mejor manera. Sí, no, es que me imagino, y sé de lo que hablan, que ustedes se han tenido que poner como en la primera línea de combate, o sea, si alguien va a tener que hablar de esto, voy a ser yo para poder, para hacer que otras sanen, para hacer que otros se liberen, para hablar del tema, para visibilizar el tema, porque bueno, como dices tú, o sea, el proyecto las ha puesto así, de frente, cara a cara al miedo y a la vulnerabilidad.
¿Cómo se han relacionado con esa vulnerabilidad? Cuando se acostumbra uno a ser vulnerable ante los demás, ¿no? Ay, no sé, mira, una de las mujeres que yo más he seguido y que más menciono en el podcast y todo, precisamente de lo único y de lo que más habla es de la vulnerabilidad y creo que cuando lo hablas como concepto es más fácil entenderlo que cuando tienes que tocar tu propia vulnerabilidad. Esas cosas de tu historia que has guardado por mucho tiempo, que juzgabas como quizás negativas, esa parte de ti que no te gusta, la imperfección, como todas estas cosas que nos enseñaron o que aprendimos que no eran como las ideales, las correctas, las perfectas. Y creo que yo sí elegí una carrera más pública, pero siempre he mantenido como muchas partes de mí muy privadas, como que soy muy celosa con muchas cosas mías. Y este proyecto nos ha obligado un poco como a abrir no tanto la privacidad, sino como la honestidad de nuestra historia. Como dice La Ash, autenticidad, la la autenticidad. autenticidad, si esto Ujú. resuena contigo es porque se habla desde el corazón y para hablar desde el corazón hay que hacer un chorro de trabajo interno, hay que estar constantemente, que es lo que nosotros hacemos, retándonos a leer, estudiar, estar en cursos, en terapia, como que nosotras mismas estar viviendo este proceso del que queremos ir hablando, porque no podemos hablar de un despertar y de una transformación y de un crecimiento de dientes para afuera si no es algo que nosotras estamos viviendo en el momento. Entonces creo que el gran secreto de Se Regalan Dudas ha sido forzarnos a hacer esta mirada hacia adentro que ambas habíamos querido negar durante tanto tiempo para que Mm. entonces sí el proyecto pueda resonar. Y no lo hacemos por el proyecto, lo hacemos porque hablamos de algo y fue como que ya vimos esto, ya hablamos de las heridas de la infancia, ya hablamos de cómo tener relaciones más estables y más sanas, ya no puedo dejar de ver esta relación tóxica que tenía, ya no puedo dejar de ver esta herida que se presenta una y otra vez en mi vida. Claro, no llegas al punto cero otra vez, es imposible. O sea, o sea, en defensa propia, me imagino que ustedes también, 2 años y medio hablando con tanta gente, uno se transforma, es imposible que sean las mismas, así no quieran, es imposible que sean las mismas. Entonces, obviamente hay que ir adaptándose a esa persona nueva que quiere ser, a esa persona que quiere ser ante una situación. Yo me imagino que han sido muchos los aprendizajes y obviamente ahorita es que faltan por acumular, pero quizás ustedes tienen unos 3 aprendizajes que son los que se han llevado con ustedes durante todo este tiempo y que los ha acompañado en los momentos difíciles, cuando la vida se pone chiquitica, tú sabes, porque sigue poniéndose pequeña, ¿no? Sigue se poniendo, o sea, no es que ahora la vida es sencilla, sino que ahora tú la sabes manejar de otra manera. Yo creo que la primera cosa que he aprendido del podcast es eso que tú dijiste al principio, de reinventarte, como que en todos los aspectos, a veces creemos que escogimos y dijimos que éramos una persona en la vida o ciertas situaciones nos llevaron a comportarnos de cierta manera, adoptar ciertas máscaras, ciertas habilidades o todo en defensa de algo. Normalmente pasa por cosas de tu infancia y así, pero creo que algo que he aprendido con el podcast es eso, es que realmente puedes llegar a un lugar de que te sane eso que te convirtió en algo que a lo mejor no eres y que Mm. puedes cada vez más acercarte a quien eres realmente sin estas heridas, sin que te hayan dicho estas cosas. O sea, como que creo que estos 2 años aprendí que, wow, muchas cosas de las que yo misma me repetía todo el tiempo ni siquiera son ciertas. O estas cosas que dije, soy este tipo de hija o este tipo de amiga, este tipo de pareja, no es realmente como quiero ser o no realmente ya resuena conmigo. Y tener como que creo que se nos olvida que pues lo puse en el libro, pero era que esta vida es nuestra, que puedes cambiar, te puedes ir, puedes regresar, o sea, realmente puedes hacer todo lo que quieras. Y creo que el podcast me enseñó que puedo vivir mi vida como yo la quiera y que sí puedo llegar a un lugar donde puedo sanar todo lo que me ha pasado y donde puedo realmente escoger de un lugar sin ansiedad, mucho más tranquila, sin creerme todo lo que he aprendido y decir, vaya, esto es muchísimo más yo que lo que antes había escogido. A lo mejor eso va a hacer que muchísimas personas a mi alrededor me desconozcan, que amigos que antes tenía los vaya a tener que dejar ir, que gente con la que, novios que tenía, les voy a tener que decir adiós, pero que sí puedes llegar a un lugar donde
sea muchísimo más auténtico tuyo que de nadie más. Eso yo creo que es como la primera cosa que me ha enseñado el podcast. Me encanta, Ashley, me encanta lo que estás diciendo. Me identifico mucho. Creo que para mí el aprendizaje más grande, y lo hemos repetido constantemente, quien escucha los podcasts cada martes sabrá que esto no es algo que hayamos dicho nosotras, pero es algo que la mayoría de nuestros invitados, sobre todo los especialistas, nos han terminado por compartir, y es que todas las respuestas están adentro de ti. Durante años yo vivía hacia afuera y creo que todavía como que es a donde voy en automático y se me olvida a veces como regresar hacia adentro, pero siempre buscando que la felicidad, que el amor, que las relaciones, que el éxito, que los logros, que todo vengan como de afuera, ¿no? Como responsabilizando a todo lo que pasa alrededor de quién soy yo, de cuál es mi historia. Y creo que si algo he aprendido en estos 2 años es a pararme en mi poder personal y a responsabilizarme por quién soy, por dónde estoy, por mi historia pasada, presente y futura, ¿no? Entonces, entender que sí está en mis posibilidades co-crear mi vida, hacerme cargo de muchas cosas que no había querido hacerme cargo, entender también la responsabilidad que juego yo en la historia de otras personas, en mis relaciones más cercanas, y como pues un poco madurar o crecer con este aprendizaje de caer en la responsabilidad y de decir, bueno, en lugar de echarle la culpa o estar esperando o estar, volteo un poco la moneda y hago con lo que yo puedo y con las herramientas que tengo ciertas decisiones, y empiezo a limpiar las personas que me rodean, a ser consciente del trabajo que tengo y si eso no es donde quiero estar, a tomar decisiones de mis parejas, a todo, como que mi vida ha cambiado mucho a raíz de eso, de decir, puedo yo estar no me gusta la palabra control, pero puedo estar yo presente en mi vida. Y Pero no están en un súper buen sitio, se sienten bien, me imagino, ¿no? Pues sí, no, la verdad es que todos ¿Cómo los días así? son distintos. ¿Sabes qué? Es Como verdad, que sí. justamente estaba hablando con una persona el otro día y le decía, creo que una de las cosas más difíciles es que a veces por estar en este podcast y hablar de estos temas, quizás la gente cree que tenemos toda la vida resuelta, y personalmente, es más, las dos tuvimos una semana súper ruda y sigue habiendo mil cosas en las que nos equivocamos y tenemos los problemas que seguramente todas y todos tienen ahí afuera. Estamos simplemente tratando de hacer lo mejor que podemos todos los días, pero así que digas, estoy en el mejor lugar y ya lo resolví y ya me conozco y ya sé cómo reaccionar y ya no hay nada que me despierte mis botones, te mentiría. Qué bien, Tenemos me sí gusta. más herramientas que antes. Yo sí Obvio, creo, claro. pero sí, o sea, como que a veces creo que porque creen que esta es nuestra chamba de tiempo completo y todo, como que todo el tiempo, pero no, o sea, como dijo Leti, tuvimos una semana que yo le empecé llorando y es como, ay, no, pero ya. ¿Pero qué te hace llorar, Ash? ¿Qué te saca? A ver, danos un ejemplo. Soy bien llorona, o sea, como para empezar la conversación diciendo eso, Bienvenida sea. pero me da mucha ansiedad lo que te decía al principio, el que pueda llegar a ser, y que es, o sea, si comparo a lo mejor con otras personas que conocemos que han venido al podcast, pues lo públicas que somos nosotras es así, pero para mí personalmente me ha costado trabajo acomodarlo en mi vida personal, esa es la verdad. Entonces, no sé, cuando hay situaciones, tipo ahorita me hace llorar un poco pensar que se va a acabar la pandemia y que voy a tener que ir a muchísimos lugares con muchísima gente, y no porque no quiera, me encanta y amo este podcast y todo, pero mi ansiedad me juega como trucos. Entonces, creo que eso es por lo que a mí ha estado difícil esta semana, como ok, ya se empiezan a abrir ciertas cosas, ya vamos a empezar a viajar por trabajo a un lugar o otro, y yo digo, porque soy muy de mi casa, muy, no sé, Claro. no Ansiedad social. ajá, es un poco ansiedad social. Claro, y no, y además hay mucha incertidumbre, porque sí, se van a abrir ciertas cosas, pero ¿cómo hacer o sea, es obvio que tengas ansiedad, porque a pesar de que todos tengamos un poquito más acceso a las herramientas, el mundo se pone cada vez más desconocido, digamos, para ponerle un término simple. Para que veas lo distintas que somos. A mí
lo que me generaba o lo que me genera ansiedad es justo lo contrario. Yo soy mucho de gente, yo soy muy extrovertida, mi forma de recargar energía en la vida es a través de las personas. Entonces, a mí al revés, a mí me angustia mucho que este encierro se esté prolongando, que no pueda abrazar a la gente que quiero abrazar, que no pueda salir y conocer personas nuevas y distintas, como que, pero sí, a cada quien una historia distinta y cargando con sus propios demonios, fantasmas. Así mismo, claro, sí, y el que no tenga, sospechen de él. Tú sabes, bueno, Se Regalan Dudas obviamente es un espacio para hacerse muchas preguntas, para incomodarse, para cuestionarse, ¿no? Y para buscar las respuestas. Pero ustedes, de tantas cosas que se han preguntado en público y no estando en público, ¿no llega un momento o no les ha pasado que no quieren entender algo? O sea, que no hace falta. O sea, lo digo por mi misma historia. Ya llega un momento que yo necesito explicación de lo que estoy sintiendo, porque, ¿sabes? La necesito para poder seguir, para ver si avanzo, si no avanzo. Llega un momento en que, ¿sabes qué? No quiero entenderlo. Quiero simplemente sentir, seguir adelante y ya, que nadie me lo explique. Ni voy a buscar respuestas. ¿Ha pasado eso en ustedes? Si te soy muy honesta, muy seguido. O sea, hay veces que volteamos y decimos, ¿por qué no elegimos una vida sin tantas preguntas? ¿Por qué no podemos, como que admiramos mucho esas personas que encuentran certeza y que nunca se han cuestionado nada, que creen lo mismo que les dijeron desde el día en que nacieron y profesan las mismas ideas de las personas alrededor de ellas y encuentran fácil un lugar en los sistemas y en los grupos que ya existen? Y como que para nosotras este constante cuestionar viene con sus pros y sus contras. Y la verdad es que uno de los pros es esta vida de constantes retos, crecimiento, moverte del lugar, descubrir nuevas formas de pensar, de amar, de ver, de existir, pero también tiene la parte donde a veces se vuelve muy cansado y es como, bueno, ya llegué aquí, ¿por qué tengo que estarme cuestionando otra vez esto? Porque te obliga a verte a ti misma como de frente y creo que sí, a veces también es un poco cansado como que, pues, estar en la responsabilidad y estar como despierta o despierto. Y esos hábitos que han podido aplicar a sus vidas, porque también uno de los retos, no sé si les pasa, es que aprenden y aprenden y aprenden sobre herramientas y técnicas de cómo mejorar y reaccionar y no reaccionar y no responder y tú sabes todo esto. Pero yo creo que el reto, claro, es aplicarlo a la vida. O sea, que cuando estás en un momento bien álgido, tú puedes aplicar lo aprendido. O sea, ese realmente para mí es el reto. ¿Les pasa? Sí, no, no sirve de nada la teoría. O sea, no Uf, sirve de nada que sí. nosotros nos sentemos y hablemos. Por eso te digo, no sirve de nada que yo hable sobre lo importante que es el vulnerable si yo no puedo contarte tal historia mía, ¿sabes cómo? Mm. Entonces, creo que a veces nos pasa en nuestras vidas personales que digo, híjole, tengo tantas herramientas, pero no las estoy pudiendo aplicar. O sea, ya sé que tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen un capítulo sobre eso? Para que nos regalen las respuestas. ¿Por Pero qué nos cuesta tanto? Porque además yo sé que las tengo, pero en vez de aplicarlas estoy tirada en la cama así, a morir. total. ¿Sabes qué? Creo que em, a veces la respuesta es más sencilla, o sea, como que creo que a veces realmente sí tienes que sentarte y tienes que estar triste y tienes que decir lo que te estás guardando, o sea, como que la teoría te sirve para entender el por qué vas a hacer algo o el por qué estás sintiendo algo, pero creo que la acción y el momento es algo que viene muy de tu interior, que es algo también un poco como que tienes que forzarte a veces a hacer. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho poner límites, ¿no? Entonces, por más herramientas que tenga, por más gente que escuche decirme que solo en los límites puedo habitar y no sé qué, me cuesta mucho trabajo. Y cuando los pongo, siento que voy en contra de mí, ¿no? Entonces, como que creo es un combo de entender la teoría y saber a dónde te puede llevar esta teoría, pero luego el trabajo, it's dirty work, o sea, se Ujú. ve no es bonito, no es como que llego y buenos días, voy a poner unos límites a toda la gente que trabaja conmigo. No, o sea, tengo que llorar mientras te estoy explicando que no me vuelvas o sea, creo que también esta teoría la tienes que aplicar y no se ve bonita, o sea, no se ve tan bonita como te la dicen. O sea, el amor propio no es de que, ay,
una mascarilla y sentarte y todo, ¿no? El amor propio es voltear en una comida familiar y pararte y decir, no puedo estar en esta conversación, muchísimas gracias, me voy a parar y me voy a ir, que no es bonito. El amor propio también es, híjole, darte cuenta que tu mejor amiga es tóxica y que tienes que dejarla ir. O sea, eso es más. Entonces, como que creo que la teoría a mí me sirve mucho para entender lo que va a pasar después de esta acción que voy a hacer, pero el trabajo es sucio, o sea, el trabajo es llantos, es dolor, es estar, como tú dices, tirada en mi cama y decir, ya lo entendí, pero no me quiero parar de aquí y estar aferrada todo el tiempo. Creo que el trabajo es más de campo, o sea, es rough work, o sea, es como, no se ve tan bonito como a veces quisiéramos, o sea, no, creo que ha sido como mi tip de entender, híjole, sí se escucha muy padre poner un límite, pero cuando lo estoy poniendo me va a costar trabajo, pero después voy a poder cohabitar mejor, como me dice la teoría, que si los pongo voy a estar mejor. Y en tu caso, Leti, ¿hacen terapia ustedes? Siempre. ¿Van al psicólogo? Siempre. Ash toda la vida, desde que la conocí, y Ajá. yo empecé, que habrá sido hace como 8 o 10 años, y ¡Wow! Bastante. sí, no soy tan constante, tiendo a ser de esas personas. A mí, por mi personalidad, me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Entonces, hasta que ya me está explotando un problema en la cara es cuando acudo a terapia, y ahorita estoy tratando de hacerlo de forma más constante como para no esperarme a que llegue la tormenta y estar como mejor preparada, pero todo el tiempo. Qué bien, sí. La terapia yo creo que es una de las herramientas más importantes. Dime, Leti. No, yo te iba a decir que pues un poco parecido a Ash, o sea, toda esta teoría es divina, yo soy muy buena aconsejando a las personas, escuchándolas, abrazándolas, acompañándolas en sus procesos, soy una persona muy empática, todo eso es divino, pero cuando se trata de mi propia persona, no soy nada de eso. Soy muy ruda, muy poco empática, no me escucho, no me acompaño en mis procesos, quiero acabar las cosas rápido, quiero respuestas. Entonces creo que mi proceso este año es aprender a todo eso que soy capaz de concederle a la gente que más amo, empezar a dármelo a mí misma, que no he sabido hacerlo. Qué bonito. Qué bueno porque están conscientes, ¿no? O sea, y si uno está consciente, uno puede seguir trabajando en eso. Sí. ¿No? ¡Ay, qué lindas son ustedes dos! Si no están viendo, ellas se están abrazando, son amigas de toda la vida. Y bueno, por supuesto que este proyecto, no, eso es una ricura. Tú sabes que la amistad que es una cosa que se va cultivando con los años. Después uno va creciendo y quizás, mira, no sé, en mi caso que soy un poco más grande que ustedes, uno se casa, uno tiene otros problemas y uno se va distanciando de esos amigos y cuando te volteas te das cuenta que no te da la vida para tener esa amistad que ya venías cultivando hace años. Yo lo he hablado con una amiga mía y le digo, por favor, no te vayas nunca, eres de las pocas cosas que me han durado casi toda la vida. Claro. Wow. Yo quiero que ustedes son un ejemplo bonito, pues esa amistad, porque quizás la amistad uno esta persona siempre va a estar ahí conmigo, pero qué chévere poder contar con ellos, ¿no? Y también pasa que las amistades evolucionan. A mí me pasa personas que adoraba y que eran mis mejores amigas y amigos. Hoy tenemos muy pocas cosas en común y pues ya no es igual que antes, ¿no? Entonces creo que también es bonito cuando amistades evolucionan contigo. Sí. Ustedes le han cambiado la vida a un gentío con esas conversaciones, con sus episodios, con sus preguntas, con sus dudas. Le han cambiado la vida a un gentío. Sé que les dan el feedback, sé que les dice, sé que gente las ve y se ponen a llorar porque el impacto que ustedes han tenido en la vida de los demás ha sido muy, muy fuerte. O sea, que no solamente ha sido en sus vidas, ha sido en la vida de los demás. Pero de todas esas dudas, de todos esos temas que ustedes han hablado a lo largo del tiempo, ¿cuáles creen que son esos temas que hay que seguir hablando? ¿Cuáles son esos temas que hay que seguir con el proceso de normalización? Cualquier tema que incomode socialmente, incomode a un grupo, te incomode a ti, creo que es el tema que se tiene que hablar. Todos esos temas que siguen en silencio, que nos da vergüenza o cosita o no sabemos cómo hablarlos, yo creo que es una señal de que se tienen que hablar más. Y creo que ahí está como una gran clave. Y muchas personas, a veces son grupos completos, pero muchas personas de pronto escuchan un podcast y algo les hizo clic, algo les incomodó, algo, y a partir de ahí viene como el verdadero crecimiento. Entonces yo creo eso, no huirle
hay preguntas que no nos estamos haciendo por miedo a encontrar las respuestas. Entonces, creo que ahí es cuando hay que insistir. Oye, voy a seguir tu consejo. Más adelante te diré. Pero eso sí, hay temas que a mí me dan cositas que todavía no los saco adelante y es un buen impulso lo que acabas de decir. Sí, o sea, porque creo que, por ejemplo, voy a poner los derechos de los homosexuales y la comunidad LGTB. A Ujú, mí y a nosotras ya no nos incomoda. Entonces quiere decir que ya estamos pudiendo identificar amigos nuestros, historias, estamos ya conviviendo con ellos 100%. Entonces para nosotros ya es casi, o sea, para mí es impensable que alguien pueda decir que mis amigos gays no tienen los mismos derechos que yo. Pero ujú, para llegar a ese momento, la conversación fue de años y años y años que se tuvo que tener. Entonces sí sí, creo que ese es un indicador muy fuerte. Ahorita estamos con los derechos de la mujer, la violencia de la mujer, lo importante que es la salud mental. Y no es como que todavía hay muchos grupos de amigos donde no puedes sentarte y decir, tengo ansiedad y necesito que me ayudes, necesito eso. Entonces yo creo que hasta que no se pueda normalizar, como dice Leti, todos estos temas, quiere decir que falta información, falta también hacer un poco de tema con amigos. Hace poquito una amiga mía me decía, es que me acabo de dar cuenta que tengo tal cosa y todas mis amigas también y no me había dado cuenta. Entonces sí creo que ese es un indicador cuando hay una cosa, un tema que sabes que si dices no va a ser el más ameno del mundo o el mm, más rico para platicar un día en el sushi, pero que es necesario. sí, me parece bien. Hay que saber, el otro día leí un concepto como que hay que hacer familiar lo que no es familiar. O sea, hay que hacerlo algo, como dices tú, algo cómodo de hablar, algo que esté entre nosotros, porque es la única manera de hacer un nuevo camino no solamente en la conversación, sino un nuevo camino neuronal, en todo caso. Creo que también como empezar a adoptar este concepto que todo es neutral, que hay gente que o sea, que hay ciertos conceptos que no está mal el tipo de sexo que te guste practicar y no está bien, o sea, es normal. Hay unas gentes que les guste y a otras gentes que no. Que no es que mi ansiedad se ve de una manera y la de alguien más. Todas las ansiedades pueden existir bajo una burbuja. Mm, O sea, como que también empezar a entender que nada es bueno y malo en el concepto de cómo nos sentimos, sino que podemos encontrar un punto medio en ambos lados. Y sí, también creo que es importante decir que el lenguaje construye, lo que no existe en el lenguaje no existe. Entonces, todas esas cosas que no hablamos y que tanto daño nos hicieron, al menos a nuestra generación, porque eran completamente en silencio, silencios incómodos, epidemias silenciosas, la única manera es rompiendo el silencio. sí, En el acoso sexual, trastornos de conducta alimentaria, suicidio, Luego temas hasta como el la concepto muerte. tenemos. El otro día estábamos correcto. diciendo, es que ni siquiera hablamos de la muerte y es, ay, falleció. Y de que ya no Ujú, digan y ya. Y eso hace que todo esto se vuelva más incómodo, que no puedas, muchas personas sienten que son las únicas viviendo esa situación. ¿Por qué? Porque nadie más lo habla. Si supiéramos que todas y todos estamos en estas luchas, en estas batallas, con estos trastornos, con lo que sea, nos sentiríamos menos solas y solos y aprenderíamos quizás a pedir ayuda, a contar nuestra historia, a romper el silencio. Entonces creo que esa también es la invitación. y a hacer, no a hacer, sino hacer simplemente y no tener miedo de ser Ujú. en cualquiera de las situaciones, porque vas a ser aceptado simplemente por ser. No tienes que estar cubriendo ciertos parámetros y no tienes que estar, tú sabes, encajando en un estereotipo, que ustedes han hablado mucho también de eso. Ustedes nunca se sintieron como a gusto en un lugar que pertenecían, siempre se sintieron como eh, excluidas y poder hablar de eso también están liberando a todas las demás o a todos los demás. Yo digo todas las demás porque aquí como en defensa propia hablamos con mujeres, pero es verdad, la inclusión, niñas, la inclusión. Sino que todos los demás nos podamos sentir que no importa si encaja o no, esto es un tema que está bien no encajar. O sea, ya es normal hablar de esto. Sí, y sabes que como tú dices, a veces creemos que si hacemos algo es por nosotros solos o por nosotras solas y acabas liberando a grupos de amigos, familias, gente que te ve muy de lejos que dice, wow, Ujú. ella lo pudo hacer o observan algo en ti que pueden ayudarlos, igual que nosotros nos vamos inspirando de todo mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de que de repente veía gente y decía, wow, sí se puede hacer
por acá, que me pasó mucho con los libros, que es como alguien puede pensar que Dios está así y no así. ¿Cómo? Entonces, como que creo que eso a veces no nos damos cuenta que lo que leemos, lo que escribimos, lo que decimos, cómo nos comportamos, realmente no sabemos a quién podemos estar inspirando o aplastando de ambos con nuestras palabras y nuestras acciones. Y también creo con lo que decías, que cuando no encuentras un lugar, también creo que lo que deberíamos empezar a hacer es cuestionar el sistema. ¿Por qué se crearon esos estereotipos y quién cabe ahí? ¿Por qué no puede existir este espacio abierto en el que cualquier persona pueda elegir ser lo que sea y aún así encontrar un espacio? ¿Quién dijo que tenía que ser binario? ¿Quién dijo que tenía que ser blanco, negro, hombre o mujer, solo heterosexual, solo espacios para la gente de cierto color de piel? O sea, hay que también retar al sistema para abrir el espacio para todas las personas que no han encontrado un lugar por cualquier razón. Sí, hay mucho trabajo por hacer, Leti, de Mucho, verdad. mucho. Viéndolo bajo ese punto de vista, hay mucho por aprender y mucho por trabajar. Ahora bien, hablábamos esto desde el principio del podcast, que ustedes se han sumado al proyecto porque las ha llevado y porque la misma gente también, ¿no? Las ha llevado a que sigan el proyecto, que cada vez crezca más. Y uno Ujú. digamos, de esos logros bueno, de esa manera de crecer el proyecto ha sido el libro que recién están lanzando y donde se hicieron 18 preguntas donde no solamente ustedes las respondieron, sino que le preguntaron a su audiencia qué pensaban de estas preguntas. ¿Por qué específicamente esas 18? O sea, ¿de dónde las sacaron? Porque, ¿cómo no tuvieron dudas al elegir esas 18? Mira, mucho tuvo que ver con la reacción de la gente que colaboró en el libro. Planteamos originalmente como unas 35 preguntas que habían sido indispensables en nuestro despertar y abrimos la convocatoria a nuestra comunidad para que contestaran todas estas preguntas. Y empezamos a encontrar en las respuestas que había unas preguntas que quizá no invitaban tanto a profundizar, otras que se parecían un poco en las respuestas con algunas otras preguntas, otras que podrían ir juntas en un mismo concepto. Y entonces al final terminamos con estas 18 que nos hicieron sentido a las dos, y todo lo que nos hace sentido a las dos es lo que existe en Se Regalan Dudas. Si yo insistí en una, pero Ash no, y si Ash insistió en una, pero yo no, esa pregunta no está en el libro. Oye, ¿quién cede más en esta relación? ¿Quién qué? ¿El margen? ¿Quién cede? ¿Quién cede? O sea, Yo. como que... Yo lo voy a decir, yo cedo más porque para mí es más fácil ceder. O sea, yo puedo llegar y decir, está bien, hagámoslo así. Más fácil que Leti. A Leti a veces se le complica más, pero sí. A mí se me complica más ceder. Lo único es que cuando Ash insiste mucho en algo, no lo suelta. O sea, yo soy más controladora y me gusta más como poder opinar en todo, pero cuando Ash se aferra a algo, ya yo sé que es el momento. Y creo que también ha sido muy interesante conocernos como socias, porque al menos yo, pero creo que es la misma historia de Ash, he aprendido muchísimo a delegar, a soltar, a confiar, que yo nunca lo pude hacer, ni siquiera en universidad, en la escuela y todo. Siempre yo era esta persona que todos me mandaban su parte del trabajo y yo terminaba el trabajo. O sea, como que Wow. mi perfeccionista, sí, Sí, mi perfeccionista no me permitía hacerlo de otra forma y como que no confiaba en que nadie más pudiera hacer el trabajo. O que a nadie más le iba a importar tanto todos los detalles, y prefería yo desvelarme a las 4 de la mañana, pero saber que todo iba a estar como bien revisado, bien. Y entonces creo que aquí ha sido, no puedo hacerlo yo todo, ni siquiera sé hacerlo todo lo que tiene que ver con producción, tecnología, logística, administración, estoy perdida. Entonces fue como, ok, este es el ejercicio que me está poniendo la vida para aprender que no todo puedo hacerlo yo y que tengo que pedir ayuda y soltar y confiar y demás. claro, porque son los episodios de Se Regalan Dudas, que todavía no han comenzado la tercera temporada. ¿Es tercera temporada? Quinta. Quinta. ¿Cómo la separan por semestre? Como cada Más o 30 menos. capítulos, ajá. Ok, no han comenzado la quinta, Ya, vamos en el segundo capítulo, la el acabamos de segundo empezar. capítulo. Sí, porque es verdad, tienen razón, me llegó. Tienen despertando este capítulo diario que es acompañar a la gente en las mañanas, que esto nació en pandemia como esa necesidad de acompañar a la gente. Cuéntenos, para aquellos que no lo han escuchado y que se les despierte el interés de qué se tratan estos episodios diarios.
Ve, durante la pandemia, como igual que el libro, siempre hemos estado como en completa comunicación con nuestra comunidad. Dedicamos muchísimo esfuerzo a eso, a estar en comunicación constante y nos pedían más herramientas. ¿Qué más escucho? ¿Qué más leo? Entonces decidimos sacar este daily, que son 5 minutitos para iniciar tu mañana. Todos los días es un tema diferente y son 5 minutos que te ayudan a despertar un poco más presente y empezar tu día más consciente. Está igual en todas las plataformas de audio y se llama Despertando Podcast. Y es eso, es para acompañarte en la mañana y lo hicimos porque nos pedían más herramientas y creemos que no habíamos encontrado nosotras esta manera de poder empezar el día así. Entonces salió de eso, de la necesidad de estar un poco más presentes y conscientes diario, no solo los martes de Se Regalan Dudas. Claro. Bueno, Leti, en ese caso, claro que tienes que delegar, tenías que soltar. Imposible, hermana. No, no nomás en eso, en todo, en todo. Ya ahora Claro. somos 3 socias en nuestra productora, somos Ash, Pau y yo. Tenemos nuestra nueva línea se llama Ámate, es una línea de amor propio que acompaña a Se Regalan Dudas y que lanzó justo ayer. Entonces, como una línea de qué. una línea de mercancía de amor propio. Ah, muy bien, Entonces, ok. es este collar que tengo aquí que dice Ámate, es un Me encanta. journal de gratitud de todos los días, unas cartitas de amor propio que tienen un mensaje diario para ti. Son como todas estas cosas que te acompañan, como dice Ash, para estas personas que empiezan a hacer todos los cambios con Se Regalan Dudas y buscan, bueno, ahora tengo el libro, ahora tengo el podcast, ahora tengo esto diario, ahora, ¿qué regalo para el 14 de febrero a mis amigas? Bueno, aquí tienes opciones, como este estilo de vida un poco que se empieza a formar alrededor de Se Regalan Dudas. Claro, y ahora el libro que, como decía, tienes las 18 preguntas, donde ahí se pusieron a compartir más aún de la vida. Yo no sé si hay arrepentimiento o ya está, mira, ya yo eso lo compartí, eso es de ustedes, ya Yo sí me arrepentí de una. yo puedo pensar cuál es. A lo mejor, pero me arrepentí de una porque no me acordé que la había escrito hasta que leí el audiolibro, porque nosotras narramos el audiolibro. Y hasta le pausé al señor que nos estaba grabando y yo, espérame, y salgo y yo, Leti, ¿por qué no me dijiste? Y Leti, estaba hermoso, ya déjala ahí. Y yo, no. Dios mío santo. Qué chévere que todavía duden. Me encanta. Porque las hace de carne y hueso. Sí, totalmente. No, Ahora, ¿cómo se distingue la duda entre la intuición o lo que es la protección? Porque también la duda te dice, te protege. Como voy o no voy, lo digo. qué buena pregunta. Quizás sí, pero creo que más bien la intuición te invita a dudar. O sea, yo siento que cuando se despierta la intuición, siempre hay que escucharla. A veces es en forma de duda, de alerta, de salte de ahí o de ve por esa persona. Pero creo que muchas de nuestras dudas vienen justo de ahí, de la intuición y esa vocecita interior que se despierta y que empieza a inquietarse por algo y que ya no se puede ignorar. Sí, porque es curioso, porque a veces dicen que la intuición es que llegue y que si llega como un ajá, sí, esa es que sí. Si viene el ajá, no, es no. Hay cosas que son como radicales, ¿verdad? Que son, que no hay para dudar, no hay espacio, que es como sólido, el sí o el no. Pero también hay muchos in-betweens, que creo que es en las cosas que en la mayoría de las personas a veces nos toma más tiempo. Dejo una relación que me hace bien y que todo el mundo a mi alrededor quiere y que es buen chavo, buena chava y no, sí o no, pero yo ya no estoy contenta. Entonces ya empiezas como, creo que la mayoría de las decisiones en la vida es en la mitad. Es como, tienes el poder de decidir si este va a ser tu camino o no. Tienes el poder, si creo que ahí es donde sirven estas herramientas de introspección, de meditación, de sentarte contigo mismo, de dejar de preguntarle a todo mundo, porque para todo mundo, ay, tu novio es lo máximo, ¿cómo vas? Y tú sabes por qué ya no estás contenta ahí o algo. Entonces, creo que muchas veces cuando no estamos seguros si sí o si no, es momento de sentarte y realmente escucharte y realmente utilizar estas herramientas que hay muchísimas por todos lados de introspección, de tomarte un rato sola, de escribir, de hacer todo esto para poder decir si esta es mi decisión o no. Pero creo que, bueno, al menos yo no soy tan de intuiciones como sí o no. Soy más como,
y como que me tambaleo un ratito en una decisión y luego la tomo, pero creo que sí, la riqueza está en esa duda, en el decir no sé, pero me voy a atrever a preguntarme durante los siguientes 2 meses, 3 meses, un día, 2 días, lo que sea que necesites, por qué estoy aquí y para qué estoy aquí, y si no son razones que realmente puedan sentarme, pues es momento de irte, pero creo que mucho del tiempo que pasamos es descubriendo esto de un lado a otro. Qué bien. Veo que han tenido entrevistas increíbles. Hace poco hablaron con Brian Weiss. ¿Es Weiss? ¿Lo dije bien? Sí, de muchas vidas, muchos maestros, un libro que, bueno, le marcó la vida a mucha gente. Pero también entiendo que han tenido otros invitados que son, pues, increíbles. ¿Cuál ha sido, en tu caso, Leti, en tu caso, Ash, cada una por su lado, el que le ha pegado una cachetada, digamos, una cachetada amorosa, pues, porque el dolor, que haya sido como, wow, esto sí fue un despertar duro, o sea, me dolió. Mira, así despertar duro y me dolió han sido más como terapeutas que han venido a hablar de cosas muy profundas y de repente ha habido algunos capítulos en los que Ash y yo lloramos mientras esto está sucediendo porque es como, ay, esto está doliendo y no me había dado cuenta de esto y gracias y demás. Pero también hablando de invitados, para mí el saber que estuvimos con Brian Weiss o con Isabel Allende o con Byron Katie o con Guillermo Arriaga o con estas personas que yo crecí idolatrando por sus libros, por sus obras, por lo que sea y creyendo que en otra dimensión desconocida iba a poder conocerles, como que no puedo creer que tuvimos la oportunidad de hablar con estas personas. No sabía que iban a hablar con Byron Katie, lo voy a buscar. No ha salido, va a salir creo que en 2 viernes. Ajá. Súper, wow, me encanta. La Me lo amo. voy a Vas a ver perder. nuestras caras en el video del capítulo. Yo estoy así todo el tiempo. Sí. Qué divertido. Para mí creo que hay como 2 cosas. Una ha sido esta gente que ha venido a contar sus historias. Creo que a veces nos da pena cuando alguien vive algo muy fuerte, digamos un abuso, gente que ha sufrido tragedias, que ha perdido pies, brazos, que ha estado quemado. Muchas veces no conocemos toda la historia de esta persona, como que por no incomodar, por no sacar la cosa al tema, es ni le preguntes, ni no sé qué. Y hemos aislado a estas personas que su historia transforma literalmente a millones. Entonces, creo que para mí estas historias que a veces vienen a contar de gente común y corriente, vino una niña que la admiro muchísimo, que se llama Luisa, creo que es señora, Luisa, y ella se quemó el 90% de su cuerpo cuando tenía 9 años y ahora ella es mamá, está casada, tiene un movimiento de amor propio y todo. Y es como, wow, o sea, cómo alguien que le pasa una tragedia encuentra un sentido completo a su vida. Entonces creo que a mí esas historias me han marcado mucho porque digo, uno, me siento extremadamente privilegiada de poder hacer preguntas que normalmente me darían pena, o sea, no es como que vaya a ir en la calle, señorita, disculpe, le quiero hacer una pregunta, pero el saber que estas personas, que todos queremos contar algo y todos tenemos algo que decir. Entonces, no sé, eso para mí ha sido muy chido. Y 2, tener amigos y a familia que a veces hemos invitado y poder tocar temas que normalmente no tocarías, o sea, Wow, eso es valentía completa, con mayúscula. Exacto, tipo hemos hablado con amigos nuestros de hombres, de cómo ves tú a los amigos, cómo estás tú y darte cuenta de, wow, tenemos siendo amigos 11 años y nunca te he preguntado dónde estamos viendo esto o cómo, te hablamos con Sofía Reyes, que es muy amiga nuestra, de que cómo has superado tus rupturas del corazón y lo vives como amiga y la acompañas, pero cuando te hablan de sus aprendizajes dices, wow, cómo no nos hemos profundizado en estos temas en nuestra vida cotidiana. Creo que para mí eso han sido como las 2 cosas. Obviamente la gente que hemos tenido me siento la más privilegiada del universo, pero sí es también en esta gente común y corriente que viene y cuenta, híjole, yo aprendí a curar mi corazón así, 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 y te das cuenta porque leemos todos los mensajes de los miles de personas que resuenan con esto. Así es. Sí, historias poderosas que transforman, ¿no? Totalmente. Bueno, oigan algo, el libro ya se puede conseguir en todas partes, ¿correcto?
Ya está disponible en todas las plataformas, en físico, electrónico y audiolibro. En Estados Unidos y muchos países de Sudamérica llega a partir del 23 de febrero. Y en ese momento ya va a estar disponible en Amazon, Barnes Noble, en cualquier tienda donde ustedes compren usualmente sus libros, también en Canadá. Todo esto a partir del 23 de febrero. Me encanta. Yo pude leer el libro. Es un libro que de verdad te invita a reflexionar y a responder esas preguntas que uno no se hace o que simplemente evita, como bien dijeron antes, porque no queremos saber cuál es la respuesta, ¿no? Enfrentarse a uno mismo, enfrentar esos miedos, conocer realmente cuáles son nuestros deseos. A veces suena tan simple, ¿no? Como que, ¿cómo no voy a saber yo lo que quiero? Pero sabiendo lo que quiero también lo evitas, porque no quieres enfrentarte, porque no quieres vivir las consecuencias de buscar lo que quieres realmente. Creo que una de las cosas que a mí más me gusta del libro, y es una idea que se nos ocurrió conforme lo íbamos escribiendo, es que al final de cada capítulo hay una página en blanco que te vuelve a plantear la pregunta y te dice, este capítulo no está completo sin tu respuesta. Es Me decir, encantó. por ejemplo, la primera pregunta del libro es ¿qué mata el amor? Y viene mi respuesta y la de Ash. Y después viene la respuesta de aproximadamente 50 personas que seleccionamos entre 160,000 respuestas. Y al Wow. final viene esta página en blanco que es una invitación a que, a que tú reflexiones en tu propia verdad. Generalmente creemos que tenemos las respuestas y cuando empiezas a leer otras y a entender otras formas de vivir, de entender la vida, otras perspectivas, la tuya cambia y se enriquece. Entonces creo que esa era la invitación, como a que no hay verdades absolutas, a invitar a que la gente reflexione y se cuestione a sí misma y se acerque a una verdad que resuene más con quién esa persona es. Tú sabes que ahorita dijiste esa pregunta, ¿qué mata el amor? Y hubo una respuesta de uno de sus seguidores que me mató, que decía, ¿qué mata el amor? Y puso la distancia en la cercanía. ¡Ah! Esa es la favorita de mi papá también. Me la escribió en un ¿En, papelito y me en dijo, serio? sí, Uf, es durísimo. Es Durísima, porque creo que todos sabemos lo que es eso. súper fuerte. Y así miles de otras respuestas en cada una de estas preguntas. Yo escribí varias aquí. ¿Dónde encuentras a Dios? ¿Qué quisieras olvidar? ¿Con qué ideas creciste acerca de la sexualidad? ¿Qué has aprendido de las rupturas del corazón? Esta que me encanta, ¿qué has querido decir y no te has atrevido? Esa es la más fuerte para mí, porque a la hora Ujú. que la estábamos leyendo, me di cuenta de todas las cosas que nos guardamos son muy similares. Amores que hemos dejado ir porque no te has atrevido a decir, perdones, cosas que todos al final abusos de creemos, poder. abusos de poder y cosas que no nos hemos atrevido a decir, que al final la mayoría de las personas se pueden identificar, que tú dirías, ay, qué sencillo, y tenemos mucho miedo y hemos dejado pasar muchísimas cosas en nuestra vida por este miedo de no decir o no, ajá, no decir ciertas cosas que tenemos el derecho de poder decir todos los días. Y de repente con ese miedo de cómo van a reaccionar y de repente la reacción es la mejor recibida de todas. O Lo ni que pasa es siquiera que lo dices y te liberas tú, ya el de enfrente ni siquiera era para el de enfrente, acabas siempre siendo para ti. Ujú. exactamente. A mí me encantó esa pregunta. Hay otra que a ti te parece esa la más difícil, pero habrá otra que también le tienes especial, como que esta también es difícil. A mí me gusta mucho la de qué pasa cuando nos morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron, Ajá. porque me abrió la perspectiva de cómo cada quien entiende la muerte de forma distinta. Creo que de las personas que se han ido más que lecciones de muerte, tenemos lecciones de vida. Escribirlo para mí fue muy fuerte porque lo escribí en forma de una carta a mi mejor amigo que murió. Y entonces Mm. como que ahí empecé a caer en cuenta de todos los aprendizajes que he tenido acerca de la muerte y también a perderle el miedo a la muerte mía o de cualquier persona cercana a mí. Entonces ese capítulo en particular es difícil, pero es de mis favoritos. El libro es una delicia, tienen que de verdad tenerlo y como les Gracias. digo, de verdad los va a poner a pensar y bueno, si lo compran en audiobook es como un largometraje de podcast en todo caso. Sí, porque son nuestras voces. Claro, Ujú. exactamente, me encanta. Oye, pues nada, un placer conocerlas, espero que vengan un día a Miami, ya les dije cuál era el plan Ya lo y tenemos. oigan, y antes de despedirlas, yo quisiera que me den 3 tips cada una para reinventarse, como ustedes lo han hecho. A ver, 3 tips para reinventarnos. ¿Los tienes ya?
Creo que sí. Ujú. El primero sería saber que tienes el derecho para hacerlo. No le tienes que decir a nadie, no tienes que, o sea, es tu derecho poder ser quien tú quieras ser. Desde que naciste y porque veniste, ese es tu derecho ya. Ese sería el primero. Entonces, no te dudes si debes de o puedes. Es tu derecho. El segundo sería dar menos explicaciones de por qué estás haciendo esta reinvención. Al final del día, no todo mundo va a no todo mundo va a entender por qué lo estás haciendo, no todo mundo va a recibirlo de la mejor manera, porque a lo mejor tu reinvención es dejar de hacer ciertas cosas que hacías con ciertas personas que ahora van a sentir como que ya no forman parte de tu vida y todo. Entonces creo que no pedir tantas opiniones y quedarte este proceso para ti. Y creo que el tercero, y que es muy importante y a veces no lo hacemos, creo que, y no se lo tienes que decir a todo el mundo, o sea, hay que compartir nuestras historias. Creo que Uf, a la sí. gente indicada, no todo mundo, como dice Brené Brown, merece tu verdad, no todo mundo merece tus explicaciones y no debes de ponerte en lugares donde todo lo que dices es negado y no es aceptado, sino creo que cuando te sientas lista y cuando encuentres esos espacios de vulnerabilidad, por eso es tan importante ser vulnerable y dar los espacios para que la gente también sea vulnerable, contar tu historia. O sea, creo Así es. que se nos olvida a veces lo importante que es decir, me di cuenta hace tanto tiempo que estaba aquí y caminé hacia acá por esto. Y te vas dando cuenta que más gente de la que tú crees también levanta la mano en estos espacios. Pero, repito, tiene que ser un espacio seguro donde tú puedas saber tu vulnerabilidad sin ser empujado, ni pegado, ni nada. O sea, también Sí. saber a quién contarle tu historia. Eso que dice Brené Brown de saber dónde contarlo, porque precisamente se lo tienes que contar a alguien que después no lo vaya a usar en tu contra. Ese espacio de vulnerabilidad. Y cuando eso yo lo entendí, yo dije, ¿cuántas veces tú te has sentido en el lugar más seguro del mundo, un familiar o lo que sea, y tú dices algo porque necesitas expresarlo y después, a los meses, agarra y te dicen, mira, como el Ujú, otro día que tú me dijiste, eso es lo ujú, simple, siempre te pasa y tú, "Ah, pero ujú, si eso fue un secreto que yo te conté". ujú. Entonces, sí, ese concepto de Brené Brown lo entendí y es importante el lugar seguro. Me gustan tus tips, Ash, qué chévere. A ver, Leti. Yo creo que el primero sería cuestionarse. La única manera de reinventarnos o movernos al cambio es primero cayendo en cuenta de dónde estamos y qué queremos cambiar. Y no solemos hacernos estas preguntas, ¿cómo estoy? ¿Me siento bien aquí? ¿Cómo se siente esta relación? ¿Me gusta en el lugar que estoy? ¿Hay oportunidad de crecimiento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Creo que todo esto siempre es como una manera de hacer un chequeo personal, un chequeo general que después te puede invitar al cambio. Es muy difícil reinventarte si ni siquiera sabes en qué lugar estás parada o estás parado. El segundo creo que es el miedo, entiendo que es inherente, es parte de nosotros y no lo podemos separar, pero Tienes una misión. tiene su misión de venir a protegernos, Mm, pero igual y acordarnos de estos momentos de la vida en que hemos cambiado y nos hemos reinventado y todo lo bonito que vino después, porque creo que como seres humanos somos muy de ay, no se dice Como costumbres, protegerse. no, somos muy, ajá, muy como de lo conocido, nos da mucho miedo brincar a lo desconocido y no hay oportunidad de reinventarte si no tienes esa capacidad de soltar algo para tomar otra cosa. Entonces, si te está ujú. costando trabajo, acuérdate de todas las veces que has tenido que cambiar o reinventarte o moverte del lugar y todas las cosas bonitas que también vienen después, creo que siempre vale la pena. Y el tercero, a mí me inspiran mucho otras personas. Ash dijo, comparte tu historia. Yo diría también, busca otras historias allá afuera que te inviten. Yo sigo a ciertas personas religiosamente. Si me gusta su forma de pensar, si me invitan a la reflexión, si lo que comparten me ayuda a crecer, entonces las busco más activamente y me echo sus libros, sus podcasts, sus reflexiones, sus redes sociales y eso siempre me ayuda a reinventarme a mí misma, porque entonces ya no me quedo estática en mi zona de confort o en mi mismo lugar. Entonces creo que también ese sería otro. Me encanta. Niña, qué maravilla que la estuve aquí en defensa propia.
Gracias por la invitación. No, por Dios, Se Regalan Dudas, de verdad, Ashley, Leti, muy feliz de conocerlas y bueno, ya pensando en conocerlas en persona, deseándote todo el Y a ver éxito, cuándo vienes pero- tú a Se Regalan Dudas. Vamos que sí. Te vamos a seguro. invitar. Hermosa tu entrevista. Muchas gracias por tenernos. A ustedes. Bueno, Ashley, Leti, en defensa propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!